Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Vamos a dar unos minutitos más para que se vaya conectando la gente y en breve comenzamos. Gracias. Hola de nuevo a todos. ¿Qué tal? Ahora sí, vamos a comenzar con el webinar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar y bienvenidos al webinar de Gemelo Digital para maquinaria industrial. Maximiza y optimiza los resultados de producción. Soy Mirela Iboba, la Marketing Manager de Avantec, y a continuación os voy a presentar al ponente que nos va a acompañar durante el seminario de hoy y algunos aspectos clave. Antes de continuar, me gustaría comentaros de que los micrófonos de todos van a estar deshabilitados con el fin de evitar ruidos de fondo e interferencias. Sin embargo, tenéis una pestañita abajo donde podéis realizar todas las preguntas que consideréis. Ahora sí, vamos a comenzar con las presentaciones. Bueno, me gustaría presentaros a Pablo Rueda, que es consultor de simulación de la Unidad de Proyectos y Servicios, DCT, y Pablo es la persona que va a llevar a cabo la parte práctica del webinar de hoy. En cuanto a nosotros, Avantec forma parte del grupo CT, que es un conjunto de empresas que implementa pues, soluciones de diferentes fabricantes en el ámbito de PLM y BIM. CT está formado por más de 1.800 personas y cuenta con más de 2.000 clientes en el mundo. Y tenemos oficinas en más de 30, o sea, en más de 7 países. En cuanto a la parte de Avantec Soluciones PLM, es la unidad de negocio de CT que distribuye las soluciones del fabricante Siemens Digital Industries. Avantec ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte y mantenimiento en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAE y la parte PLM. Además, Avantec está centrado en la distribución de las herramientas NX, Teamcenter, Technomatics Process Simulate, Technomatics Plant Simulation, Teamcenter Testing Solution y, pues bueno, en general soluciones orientadas un poco a la digitalización y la transformación digital. Bueno, ahora sin más, con esta breve introducción, os dejo con mi compañero Pablo para que tome el mando del webinar y os pueda presentar la parte práctica del webinar. Hola Pablo, buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Ah, Venga. ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a este webinar. En este caso vamos a ver un poco qué es un gemelo digital, ¿vale? Este es el programa un poco de la sesión de hoy, en el que vamos a ver qué es un gemelo digital. Como os decía,
Vamos a ver también qué tipos de gemelos digitales tenemos, ¿vale? Y por último, vamos a entrar concretamente en un tipo de gemelo digital, que es el gemelo digital del producto, en donde vamos a ver qué beneficios nos otorga en concreto la aplicación de NX Mechatronic Concept Design, o MC. Bueno, pues empezando por qué es un gemelo digital. El gemelo digital no es más que una representación virtual de un producto o proceso físico. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente quiere decir que lo que hacemos es hacer una copia, pues precisamente de un producto o un proceso físico en virtual, de tal manera que a través de softwares como en este caso NX o Technomatics, podemos hacer representaciones de dichos procesos, ¿vale? O dichos productos. Viene a ser, viene a ser básicamente la parte de, digamos, más común o más actual, que ya está implementada en todas las empresas, en cuanto a la digitalización, ¿no? Es decir, realizar un layout es también realizar una copia, ¿no? de un entorno. Realizar un diseño mecánico también es hacer una copia de algo que puede ser que exista o que no todavía. Pues donde parte o donde se diferencia esos diseños de un gemelo es en la parte en la que ese elemento, esa copia virtual, la podemos conectar con el elemento real. De tal manera que si se produce una actualización o un evento en nuestro elemento, no voy a decir elemento porque puede ser producto o proceso, en nuestro elemento real, eso mismo se reflejará en nuestro elemento virtual, ¿vale? Este tipo de conexiones pueden ser de distintos tipos, puede ser vía un PLC, puede ser vía base de datos, vía carga de Excel, etc. Hay al final muchas formas de conectarse con lo real y al final es lo importante, ¿no? Que recibir pues la actualización de cómo se encuentra el componente real para reflejarlo en el componente virtual, ¿vale? Bueno, pues explicado así en términos generales qué es un gemelo digital, o qué entendemos como por gemelo digital, vamos a ver qué tipos hay de este, ¿no? Aquí podéis ver cómo tenemos pues, gemelo digital del producto, donde tendríamos un producto virtual. Aquí entraría lo que sería todo aquel componente cuyo gemelo digital es en sí un producto, ¿vale? Y no un proceso, como por ejemplo una máquina, ¿vale? Puede ser una máquina o puede ser simplemente un componente de la máquina, por ejemplo un motor, ¿vale? Y al final eso es un producto que en conjunto pues forman una máquina. Luego, por otro lado, tendríamos un gemelo digital de la producción, en donde intervendrían varios productos para realizar un fin, ¿vale? En el cual nuestro interés del gemelo digital no es en sí el diseño del producto, sino es el diseño de la producción, es decir, programar correctamente la relación entre todos los productos que forman esa producción para llegar a un fin, ¿no? O puede ser pues, para realizar una producción concreta. Un ejemplo de esto pues, sería una línea de montaje, por ejemplo, ¿no? O una celda robotizada, en la que tenemos distintos robots que interactúan con alguna serie de máquinas, por ejemplo, una mesa giratoria, con algún utillaje, etcétera, y realizan pues una producción. En este caso, nuestro objetivo pues, sería el programar correctamente toda la producción de toda la celda. Y luego, por último, tenemos un gemelo digital que llamamos gemelo digital de la operación o del rendimiento. En este caso, lo que vamos a tener como gemelo digital no es en sí las líneas de producción, que también las podemos tener reflejadas, ¿vale? Sino que nuestro objetivo es tener un gemelo digital, vamos a decir, de los datos, ¿vale? De los datos que nos está arrojando nuestra planta, nuestra línea, nuestra celda robotizada, etc. De tal manera que lo que nos interesan son datos como tiempos de ciclo, como no sé, utilización de recursos, ocupación de las máquinas, etcétera. Distintos datos que nosotros podemos reflejar virtualmente y podemos jugar con ellos
para llegar a optimizar la utilización de estos recursos, ¿no? De estos recursos y de estas máquinas disponibles dentro de los parámetros que podemos modificar. Un ejemplo de esto pues, sería básicamente una planta entera industrial en la que pues, tengo una serie de zonas con una serie de procesos y me permite, a través del gemelo, ver el estado, ¿no? Como os comentaba, pues, por ejemplo, la ocupación de una máquina, ver qué pasa si sustituyo un proceso que era manual por un robot, o, por ejemplo, un proceso de transporte que yo tengo un carretillero, pues hacer un estudio de si puedo sustituir ese carretillero por una GV, por ejemplo. ¿Vale? Este tipo digamos, de estudios nos permiten mejorar o optimizar la utilización de nuestros recursos. ¿Vale? Todo esto realmente está interconectado, ¿no? Como veis en esta diapositiva, pues voy pasando de un producto virtual a una producción virtual. Con ello podríamos decir que hacemos una producción real, ¿no? Ya que el gemelo digital del producto y de la producción lo podemos orientar a la parte de diseño, ¿no? De tal manera que no tenemos un gemelo digital conectado con algo real, sino que lo que hacemos es tener conectado, voy a poner el ejemplo de una máquina que estamos diseñando y la podemos diseñar al mismo tiempo que realizamos su programación, pues por ejemplo del PLC que la controla, ¿no? Es un poco el objetivo de este webinar, en donde vamos a entrar un poco más en detalle. Por eso lo situamos, si os fijáis en esta diapositiva, a la parte izquierda de la producción real. De tal manera que hemos utilizado el gemelo digital para ahorrarnos tiempos en esta puesta en marcha, en esta producción real, en esta construcción. Y por último, gracias a hacemos la producción real, obviamente, y el producto real, y luego gracias al gemelo digital de la operación, podemos retroalimentarnos para realizar mejoras en nuestra máquina, ¿vale? Y poder rediseñar en base ya a datos reales. Bueno, entrando un poco más en detalle en cada uno de estos gemelos digitales, ya he hablado un poco de lo que es el gemelo digital del producto. He puesto el ejemplo que podría ser una máquina, en este caso veis, por ejemplo, un vídeo, ¿no? de un motor, como se ven los pistones, ¿no? que funcionan, representado pues, de forma virtual, ¿vale? En donde pues, podemos ir analizando cada componente y realizando el diseño de cada uno de los subcomponentes que forman este elemento, ¿no? De tal manera que incluso podríamos pues, hacer alguna modificación en un componente y ver cómo afecta al rendimiento general de todo, en este caso de todo el motor. Podríamos trasladarlo también a una máquina, ¿no? Como veis en las imágenes. Bueno, para realizar este tipo de gemelos digitales, desde Avantec y desde Siemens, tenemos dos softwares principalmente. El primer software sería el que se conoce como AMESIM, el cual, que es la captura que veis ahí más grande, el cual es un software dedicado a simulación más a bajo nivel, en cuanto a componentes tales como los pistones hidráulicos, realizar esquemas eléctricos, etcétera. Digamos que empezaríamos por la parte más baja del diseño. Y luego, por otro lado, tendríamos el del que vamos a hablar hoy, que es NX Mechatronic Concept Design, ¿vale? Mecatrónica, dentro del software NX. El software en sí es NX, ya lo comentaré más adelante, en donde tenemos una aplicación, dentro de las múltiples que tiene NX, que es la mecatrónica. Bien, no vamos a ver ningún ejemplo de ninguno de estos dos software porque vamos a ver luego ya más en profundidad algún ejemplo de NX. Por otro lado, tendríamos el gemelo digital de la producción, como os he dicho. Aquí ya, como os he comentado, pasaríamos a una parte más de conjunto, de un proceso, en el que permite validar, ¿no? Este tipo de gemelo digital, pues la eficacia con la que funcionará dicho proceso de producción, utilizando esa conexión con un PLC y poder ver y testear antes de realizar la puesta en marcha o de la construcción de dicha celda, de dicho proceso, pues poder realizar el testeo de que el funcionamiento es correcto. En este caso, para este tipo de gemelos digitales, tenemos dos software principalmente. El primero sería Tecnomatix Process Simulate, ¿vale? Es un software dedicado a la programación robótica, sobre todo. En este ejemplo, en este vídeo, pues podéis ver cómo lo que va haciendo es realizar, en este caso, una serie de cinemáticas en una máquina, en este caso en una clampa,
le realiza una cinemática dándole juntas, ¿no? Y ahí le está cogiendo distintos componentes, está dándole juntas de rotación en este caso, y vemos por otro lado pues cómo realiza el movimiento, ¿vale?, de esas juntas. Una vez que hemos hecho las cinemáticas, haríamos lo que llamamos la creación de las poses, que nos permite definir, pues, por ejemplo, una pose de abierto y otra de cerrado, como es este caso, para realizar este movimiento. Y luego, por otro lado, lo integramos, veis, con pues, toda la parte robótica, ¿no? Es decir, con una celda con robots, en las cuales pues, le podemos ir creando, como veis aquí, operaciones robóticas. En este caso está haciendo una operación de pick and place, en el que pues, bueno, directamente está creando la operación o las trayectorias de esas vías, las cuales podéis fijaros que pues, podemos ir, obviamente, rediseñando, podemos ir modificando rotaciones, haciendo configuraciones de ejes, elegir puntos de paso, etcétera. Voy a avanzar un poquito el vídeo. Por otro lado, podéis ver aquí, por ejemplo, valores de ejes, ¿vale? Luego pasaríamos a lo que se conoce como la configuración OLP, ¿no?, que es pues, la offline programming, donde podemos hacer la programación del robot sin necesidad de estar realmente con el robot, ¿no?, virtualmente. De tal manera que pues, podemos ir definiendo todos sus parámetros y, como os comentaba, configuraciones de eje, TCPs, variables del sistema del robot en base a cada controlador, ¿no? Veis, por ejemplo, aquí le va a asignar un controlador concreto, un controlador default, y le asigna un controlador ABB. Habéis visto ahí una lista de los controladores que es posible definir en Tecnomatis Processing, de la manera que podemos definir ABB, KUKA, FANUC, SKWAC, Osaki, ¿no?, todos los controladores principales o los principales fabricantes de robots. Bien, bueno, luego aquí ya sí que le está cargando backup, podemos cargar operaciones ya existentes en el robot, y por último, las operaciones que nosotros hemos diseñado las podemos exportar para llevarnos a nuestro robot físico. Veis aquí, bueno, desde colisiones, obviamente. Y luego pasaríamos a la parte automática, ¿vale?, en la que ya hemos realizado nuestra programación del robot. Ahora lo que nos interesa es conectarlo con el PLC que va a gobernar, como decíamos, todo este proceso, ¿no? Estamos hablando del gemelo digital de la producción. Entonces, en este caso, pues fijaros que creamos bloques lógicos en las clampas, ¿vale?, de tal manera que están esperando a que lleguen pues, señales para, por ejemplo, abrir la trampa. Veis ahí como con la activación de unas señales abrimos o cerramos las trampas. Estas señales lo que vamos a hacer es conectarlas con un PLC. En este caso, conectamos con un PLC, aquí veis un resumen de todas las señales de toda la celda, en este caso, por ejemplo, del elevador. También veis cómo activando, forzando el valor de las señales, pues le podemos decir que abra, cierre, suba, baje. Entonces, como os decía, aquí haríamos el seteo de las señales en el programa robótico, y por último podemos ir viendo cómo el PLC controla, ¿no?, o gobierna el funcionamiento de la celda completa. Es decir, le puede dar las órdenes a los robots para iniciar un proceso, le dice a la mesa giratoria que se gire, le dice al robot que se espere hasta que se active la señal del sensor que hay en la mesa, por ejemplo, etc. Bueno, esto es Tecnomatis Process Simulator. ¿Qué conseguimos con este software? Pues obviamente, pues, una de las ventajas son estas que veis aquí, ¿no? Es decir, reducir los tiempos de puestas en marcha, ya que vamos a la construcción de toda la celda ya con nuestro código del PLC testeado, ¿vale?, y comprobando que el funcionamiento es correcto. Verificación de las trayectorias robóticas offline, es decir, podemos crear todo lo que serían los programas y las trayectorias y hacer un estudio de colisiones y alcanzabilidad. Y por último, el testeo de funcionamiento de las líneas y celdas de producción, es decir, testear que funciona cinemáticamente, funciona correctamente. Y luego, en segundo lugar, el otro software que tendríamos para este tipo de gemelos digital es Tecnomatics Plant Simulation, el cual podríamos decir que está a un nivel un poquito superior a Process, en donde la función principal es la de simular toda una planta industrial completa, ¿no? No nos centramos en un proceso solo, sino que simulamos toda una producción. Veis que podemos asignar, por ejemplo, calendarios a las máquinas, a los operarios, a todos los elementos que conforman nuestra estación, y podemos realizar
entradas o inputs mediante Excel, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Ese input también puede venir dado por ejemplo, una base de datos o puede venir dado por un PLC, ¿vale? En el que conectásemos, fijaos, por ejemplo, esta cinta con un PLC, el cual gobierne, pues si la cinta avanza, se para, etc. ¿Vale? Bien, también voy a beber agua. Bien, bueno, el software en sí, bueno, perdonad, que me quedo sin voz. A ver, el software en sí, decía, como podéis ver, lo podemos ver en representación 3D o lo podemos ver en representación 2D, en donde lo que estáis viendo es el mismo software, pero mostrando unos KPIs en el 2D. Veis que automáticamente hace el cambio en 2D y 3D y podemos pues, realizar cinemáticas, podemos definir cosas un poquito más visuales, ¿vale? No es la funcionalidad principal del software, sino que en este caso, como podéis ver, es la de mostrar KPIs, es decir, realizar análisis. Por eso este software también va muy relacionado con el tipo de gemelo digital, os hablaba del tercer tipo, ¿no? Que es el gemelo digital de la operación o del rendimiento, en donde podemos obtener pues, todos los datos, como veis aquí, por ejemplo, ocupaciones de las máquinas, consumos energéticos, costes de producción, tiempos de ciclo, etcétera. Y con este pues dispone además de muchas herramientas, como podéis ver, de análisis de estos datos, en donde podemos graficarlos y podemos hacer también comparaciones y realizar distintos estudios de manera muy sencilla. También dispone de algunos objetos que nos permiten pues realizar estudios de manera autónoma, ¿no? Es decir, dispone de un objeto, por ejemplo, que se conoce como Experiment Manager, que permite realizar distintas simulaciones probando distintos escenarios, de tal manera que el software me arroja cuál es el resultado más óptimo pues para una situación concreta, para un objetivo que yo quiera lograr. ¿Qué ventajas tiene la utilización de este software para este tipo de gemelos digitales? Hombre, obviamente el poder conocer mejor nuestra planta o nuestros procesos y de esta manera conseguir optimizar los recursos de los cuales disponemos, ¿no? Aparte de tomar decisiones más acertadas, ya que vamos a poder testearlas, ¿no? Si nosotros estamos planteándonos hacer alguna modificación, pues vamos a poder testear esa modificación antes de llevarla a cabo in situ, ¿no? en la realidad. Y luego, pues, obviamente, pues, hacer modificaciones de layout en la planta de producción, realizar cambios de lógicas, ¿no? Si queremos hacer, por ejemplo, cambiar una distribución entre líneas. Y luego lo que os he comentado, que disponemos pues, de una gran cantidad de reportes que nos permiten pues, tomar estas decisiones, ¿no? Y hacer estos análisis. Bueno, y por último, tendríamos el gemelo digital de la operación, el de rendimiento, en donde aquí, pues como os he dicho, lo importante es los datos, ¿no? El tomar todos estos datos reales y realizar o conocer mejor nuestra planta para hacer esta retroactividad, ¿no? De poder volver a rediseñar algún componente o modificar algo de nuestra planta. Aquí, fijaros que entraría también un poco el software que os acabamos de ver, Tecnomatix Plant Simulation, pero disponemos de otros softwares que también nos ayudan a pues, tomar este tipo de decisiones o analizar todos estos datos. Uno de ellos es, por ejemplo, MindSphere, ¿vale? MindSphere es un software que lo que hace es recopilar todos los datos de nuestra planta, tales como valores de sensores, históricos, ocupaciones, etcétera, ¿vale? Datos reales de nuestra planta y podemos, desde MindSphere, pues realizar estudios o graficar esos datos o ver pues, cómo ha sido la evolución de ese histórico, etcétera, ¿vale? Bien. Vamos a entrar ya entonces, ¿qué es Mechatronic Concept Designer? ¿Vale? O qué es la mecatrónica. Bueno, MCD, ¿vale? Como se conoce normalmente, NXMCD, no es un software en sí, no es un software al uso como lo que acabamos de ver de Tecnomatix Plant Simulation o Tecnomatix Process Simulate, sino que el software es NX. Como veis aquí, NX tiene una parte mecánica, ¿no? de módulos mecánicos para hacer diseño mecánico.
una parte eléctrica, una parte de proceso y una parte automática, ¿vale? O de automatización. De esta manera, NX está dividido, podríamos decir, en una serie de aplicaciones o módulos, ¿vale? Que nos permiten utilizar unas herramientas u otras para realizar, pues, distintos fines, como puede ser hacer un modelado de una pieza, ¿no? Ahí estaríamos hablando de herramientas de modelado, por lo tanto, estaríamos en la parte mecánica. Bueno, pues hay un módulo de estos dentro de NX que es el conocido como Mechatronic Concept Design, ¿vale? O el diseñador de conceptos de mecatrónica, el cual está comprendido dentro de la parte de automatización y me va a permitir crear físicas a raíz de los distintos componentes que forman, por ejemplo, un ensamble, ¿vale? En este caso que sería, por ejemplo, una máquina, en la cual pues, vamos a poder ir creando físicas de los distintos componentes y creando cinemáticas, ¿vale? De dicha máquina. Y luego partiríamos de esas cinemáticas y podríamos llegar a pasar a la parte eléctrica y luego a la parte automática. De tal manera que con la parte eléctrica podríamos crear pues, todo lo que son sensores y actuadores y luego con la parte automática, a través de una conexión, por ejemplo, con un PLC, podríamos testear el comportamiento real de la máquina, ¿no? Podríamos testear el código del PLC que va a gobernar esta máquina. Bueno, aquí podéis ver un poco una comparativa entre lo que ha sido el estándar de trabajo hasta los últimos años y el estándar de trabajo al que se está tendiendo hoy en día, ¿no? Y es el cual nosotros promovemos junto con Siemens, ¿no? En la parte superior podéis ver, estaríamos representando lo que sería una línea temporal en el que podéis ver pues, las distintas fases por las que suele pasar un proyecto de una puesta en marcha de una máquina, ¿no? De primero, pues pasamos por la parte de planificación, en donde obtenemos los requerimientos que vamos a necesitar de nuestra máquina. Es decir, oye, necesito, pues, por ejemplo, construir una máquina que contenga un brazo robótico y mesa giratoria, porque mi necesidad es hacer una operación de pick and place, es decir, de coger un elemento, ponerlo en una mesa y hacerle un mecanizado, por ejemplo. Bueno, pues primero tenemos los requerimientos. Esto es algo que podéis ver que en la parte superior e inferior, ¿no? Es igual, es decir, obviamente los requerimientos los tenemos que obtener de la misma manera. También tendríamos el paso de creación del concepto, es decir, hacer nuestro esquema de cómo va a funcionar nuestra máquina, qué componentes vamos a necesitar, etcétera. Y aquí es donde ya podríamos ir reduciendo algo de tiempo, ¿vale? Porque podemos hacer, mientras que hacemos la realización del concepto, gracias a algunas aplicaciones que tiene NX, tales como la de diseño, etcétera, ¿no? Diseño de layout, quiero decir, podemos ir ya haciendo esta creación de conceptos, estos esquemas de funcionamiento de la máquina, lo que luego me va a dar una agilidad o me va a dar una facilidad a la hora de diseñar mi ensamble, ¿vale? Bueno, y luego, antiguamente, pues teníamos que primero entraba el equipo mecánico, ¿no? A realizar lo que es todo el diseño mecánico de mi máquina, pasando luego por un diseño eléctrico, en el que pues establecíamos los sensores, los actuadores y todo el cableado de nuestra máquina, y pasábamos luego a la parte ya de automatización o de creación del software de control de la máquina, ¿no? Pasando ya por los automatistas, los cuales pues se dedicaban a hacer la programación una vez habían acabado todos los bloques anteriores. Una vez acabado ya la parte mecánica, la parte eléctrica, es cuando pasa. De esta manera, lo que pasaba antiguamente, y bueno, y hoy en día en muchas empresas se sigue trabajando así, es que pues toda la parte eléctrica o toda la parte automática se encuentran a la espera, ¿no? De que acaben, pues en este caso, por ejemplo, el diseño mecánico. Y a su vez, pues en la parte automática se espera que acabe la parte eléctrica, o sea, la parte eléctrica sí, y la parte mecánica, ¿no? De tal manera que siempre se generaban pues una serie de retrabajos, además, ¿no? Al encontrar, pues a lo mejor algún fallo en alguna de las etapas posteriores, teniendo que volver a alguna etapa anterior, ¿no? Y teniendo que rehacer a lo mejor el diseño mecánico o rehacer algo del sistema eléctrico, y con todos los retrabajos y todas las esperas y siempre desvíos, ¿no? Que se dan en este tipo de proyectos. Y luego ya pasaríamos a la parte de lo que llama commissioning, ¿no? Que es la puesta en marcha.
básicamente, ¿no? En la que llegábamos allí, construíamos nuestra máquina y le cargamos el código del PLC, ¿no? De tal manera que pues empiezan a fallar, hay un sensor que no está declarado igual que constaba en el código, hay que hacer un retrabajo, calibrar el no sé qué, y acabamos haciendo puestas en marchas prácticamente eternas, ¿no? O que se desvían bastante más de lo que teníamos planificado. Bueno, pues lo que se propone con este tipo de gemelo digital de la producción, es que estas tres áreas trabajen de manera paralela, ¿no? Y simultánea. De tal manera que la parte mecánica puede trabajar al mismo tiempo que la parte eléctrica y que la parte automática, ¿vale? Los tres bloques pueden trabajar al mismo tiempo, ya que con la mecatrónica podemos crear estas físicas en este diseño mecánico y a la vez que el diseñador mecánico está realizando alguna modificación en la máquina, podemos ir creándole sensores, podemos ir creándole actuadores y podemos ir conectándolos con un PLC y ir testeando este código del PLC y comprobando que de momento el funcionamiento es correcto. De tal manera que cuando las tres áreas están completas, al haber hecho el trabajo en paralelo, lo pongo entre comillas porque obviamente si no hay nada diseñado mecánicamente no pueden ni siquiera ir conectando nada, aunque se puede ir avanzando en lo que sería la programación del código, ¿vale? Cuando están los tres bloques finalizados, pasaríamos a lo que llamamos el virtual commissioning, ¿no? La puesta en marcha virtual, en la que ya conectamos este PLC o el PLC que va a gobernar el control de la máquina, lo conectamos con nuestra máquina y testeamos que el funcionamiento es el correcto, ¿vale? De tal manera que luego cuando hacemos la puesta en marcha real, conseguimos ahorrar muchos tiempos, ¿no? Obviamente esto no es súper mágico y habrá alguna calibración que habrá que hacer o que habrá que realizar, pero nos ahorramos pues, todo el problema de que al conectarlo no funcione correctamente, ya que ese código del PLC lo hemos testeado correctamente. Y por eso, bueno, pues pone aquí que salvamos tiempos. Desde Siemens calculan, en base a integradores que ya trabajan con esta metodología, calculan que se ahorra hasta un 30% de trabajo. Podéis ver aquí un ejemplo de MCD, ¿vale? Ahora abriré el software para enseñaros una máquina, pero quería enseñaros, bueno, hay un píxel que se ha caído, pues quería enseñaros primero cuáles son los pasos básicos, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí es NX, el software NX, más concretamente, fijaos aquí en la parte superior, no sé si se ve mi ratón, creo que no, pero podéis ver en la parte superior del vídeo, como pone Siemens NX, un guioncito Mechatronic Concept Design. Esto quiere decir que estoy en el software NX y dentro de NX estoy en la aplicación de Mechatronic Concept Design. Por eso lo que estáis viendo aquí, todas las herramientas que me aparecen aquí, son las herramientas pertenecientes a la aplicación de MCT. De tal manera que, fijaros que aquí lo que está haciendo es utilizar a partir de un ensamble, partimos de un ensamble, está cogiendo sus distintos componentes del ensamble y dándoles, en este caso, físicas, ¿vale? Lo que ha hecho aquí es coger la botella y ha creado unas físicas, unas colisiones, ¿vale? De tal manera que cuando él le da a la simulación, vemos como a ese elemento, a esta botella, le afecta la gravedad cayendo en el espacio, ¿vale? Lo que está haciendo ahora es crear una superficie, que es la superficie verde, que es una superficie de contacto, y ha creado, por así decirlo, un mayor movimiento. Le ha puesto que de primeras tenga un movimiento fijo. Entonces, como habéis visto, pues la botella se desliza y a continuación se cae al llegar al finalizar. Bien, aquí lo que ha hecho es dar un salto en el tiempo para que podáis ver pues ya algunos elementos que ha creado. Si veis por la rama izquierda, pues ha creado ya distintas físicas, ha creado juntas, ha creado esta cinta deslizante, ha creado lo que se llama una source de objetos, es decir, una ubicación en la que va a ir creando elementos. En este caso, pues va creando botellitas. De tal manera que veis que van apareciendo botellitas y ya nuestra máquina pues va realizando algunas funciones. Bien, eso sería la parte cinemática. A partir de ahí, lo que hace, fijaros, es ir creando ya operaciones y las concatena, ¿vale? Esto es una parte de la mecatrónica que nos permite ir concatenando operaciones del funcionamiento de nuestra máquina. Veis que va probando, por ejemplo, con distintas botellas, va cargando, por ejemplo,
de una librería, fijaros, de una librería carga un empujador, el cual ya lo puede cargar con toda la cinemática y todos los elementos creados. Solo lo que os quiero enseñar aquí es que el software permite ya creación de elementos, esto sería un subensamble, y crear familias de piezas, de tal manera que, fijaros, ha cargado un empujador que no ha sido lo suficientemente largo, no tiene el suficiente recorrido para eliminar la botella de la cinta, y lo que hace es modificar esta familia de piezas para cargar otro superior, de tal manera que tenga más recorrido el empujador y sí empuje la botella. Aquí podéis ver otro ejemplo de otra máquina, bueno, es la misma, de hecho, más compleja, en el que pues ya le está probando pues distintos elementos, ¿no? Como, por ejemplo, fijaros aquí que hace una recolocación de todo el componente y lo reemplaza por otro subensamble también ya con las cinemáticas. Y luego, por último, vendría la parte automática, ya que fijaros que aquí, voy a parar un poco porque el vídeo va muy rápido, pero fijaros que ya tiene aquí la conexión, lo veis aquí, conectada con un PLC. En este caso está utilizando PLC SIM Advance. El PLC SIM Advance es un software de Siemens que nos sirve para simular PLCs. ¿Vale? Es un emulador de PLCs, en este caso de PLCs 1500. De tal manera que podemos lanzar instancias, en este caso tiene lanzada aquí una instancia de un PLC, el cual contiene el código de nuestra máquina, que ha sido cargado, pues, por ejemplo, desde TIA Portal. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos aquí un PLC que gobierna nuestra máquina. Desde MCD lo que hemos hecho es conectar la máquina, las señales de nuestra máquina, a las señales del PLC. ¿Qué tengo por otro lado? Pues fijaos que tengo por aquí un HMI, en el cual pues tengo pues, una serie de botones, en el que, si os fijáis, él le da al botón de moverse, moverse derecha e izquierda. Lo que vemos es en el 3D, en nuestra máquina virtual, vamos a ver cómo la máquina se mueve derecha e izquierda. Porque las señales que controlan esto, fijaos ahí, de izquierda, y vemos en la máquina pues cómo se mueve a la izquierda o cómo se mueve hacia la derecha. Bien. Luego esto, obviamente, pues lo podemos poner en vez de con nuestro HMI, ahí está controlando, por ejemplo, la velocidad de la cinta a través de un WinCC. Lo que ocurre al bajar esa velocidad es que las piezas, las botellas, han colisionado, ¿no? Se ha provocado un tapón, de tal manera que han colisionado entre sí, abriendo esta puerta, que también tiene cinemática, a la cual le hemos puesto pues, un warning, que nos salte un warning de que cuando se abra la puerta, pues tiene un sensor, y cuando se abra la puerta, pues nos avise de que ha ocurrido un error dentro de nuestra máquina. Fijaros que podemos ya con esto pues testear, por ejemplo, una velocidad correcta para nuestra cinta. Bien. ¿Alguna de las ventajas de utilizar este software? Pues la reducción del tiempo de desarrollo, hasta un 30%, evaluar rápidamente, ¿no?, estos problemas de nuestra máquina, mejorar la colaboración entre todos los equipos, como hemos comentado antes, ¿no?, el equipo mecánico, el electrónico y el automático, y la detección incluso, la detección de incidencias y soporte. Esto quiere decir que incluso podemos darle un uso a este gemelo digital a posteriori de haber realizado la puesta en marcha. De tal manera que podemos seguir teniendo conectado nuestra máquina virtual con nuestra máquina real y poder detectar algún fallo que ocurra en nuestra máquina real. Porque el PLC nos va a reflejar ese fallo en la máquina real y lo va a poner en nuestra máquina virtual, ¿no? Entonces podemos incluso desde distancia, a distancia o de manera remota, el poder ver cómo está el estado de una máquina en una planta, ¿no? Por ejemplo. Ahora, lo que quería hacer ahora es enseñaros en sí el software, ¿vale? Podéis ver aquí, pues como os comentaba, ¿vale?, la parte de NX, el software NX en sí, en donde tengo abierto el Mechatronic Concept Designer. Fijaros que aquí en la pestaña de aplicaciones, pues aparecen otras aplicaciones, divididas, por ejemplo, en la parte de diseño, documentación, manufactura, simulación, etcétera. Donde tenemos pues una parte eléctrica, tenemos la parte de modelado típica, donde podemos hacer diseño mecánico. Y aquí tendríamos la de Mechatronic Concept Design, ¿vale?, que es la que tenemos actualmente abierta. Esta aplicación, en la pestaña de Home, se divide a su vez en la parte concepto mecánico que llama aquí, en la cual pues, podemos realizar operaciones de modelado. Por otro lado, la parte de simulación, donde podemos darle al play, arrancar la simulación, bajar la velocidad, etcétera. Tenemos una parte mecánica en la que podemos crear estas físicas, estos cuerpos físicos, estos elementos de colisión, etcétera, como habéis visto en el vídeo.
Luego tendríamos, bueno, y aparte las distintas juntas, distintos elementos. Por otro lado tendríamos una parte eléctrica en la cual pues, podríamos generar distintos tipos de sensores, ¿vale? Como veis aquí, distintos controles o actuadores. Estos controles lo que van a hacer es intervenir en las juntas dándoles, por así decirlo, un movimiento controlado. De tal manera que si yo tengo una junta, imaginaros de una puerta, donde la junta son mis bisagras, lo que me está haciendo el controlador o el actuador es poner un motor que me controla la posición de esas bisagras para poder saber en qué estado está la puerta. Y por otro lado tendríamos un sensor que, por ejemplo, me indica que la puerta está cerrada o se encuentra. ¿Vale? O por último tendríamos la parte de automatización, donde a través de señales conectaríamos con un PLC. Con lo que estáis viendo aquí es un ejemplo de una máquina en la que tenemos una serie de cilindros, ya que los tenemos aquí en la parte superior, que estoy marcando en rojo, que van a caer por un dispensador, ¿vale? Van a caer por gravedad y luego por medio de estos dos pistones que veis aquí, estos que estoy marcando, van a permitir controlar la caída de dichos cilindros en esta mesa giratoria. Mesa giratoria que tiene pues una serie de posiciones para cilindros, va a ir girando cuando un sensor que está en la parte inferior de aquí detecte que tiene un cilindro ubicado. Va a ir girando hasta llegar, fijaros, a esta parte de aquí que tenemos un sensor. Tenemos aquí un sensor de posición, el cual detectará cuando haya un cilindro en esta ubicación. Y por medio de estos dos pistones, estoy marcando por aquí, hará un control de unas bolitas que se encuentran en el interior de este cilindro. ¿Vale? Lo que hará será cargar los cilindros con dos bolas de colores. Bien, una vez que haya realizado esa operación, la mesa continuará girando para ponerle una tapa a estos cilindros. Y se le pondrá una tapita, la cual ya el cilindro irá por este recorrido aquí, ¿vale? Y aquí será rellenado, será cogido con este brazo robótico, aquí, este brazo robótico de aquí, y ubicado en una caja, en la cual está situada en una cinta. Bien, esto se consigue, como podéis ver, a través, aquí podemos ver todas las físicas básicas, en las cuales, pues, por ejemplo, yo tengo los pistones, que habíamos hablado antes, los cuales pues tienen una física. Tenemos todos los tubos, con una física ya creada, los cuales, pues, por ejemplo, podemos ver que tienen asociada una masa. Tienen asociada una masa que viene dada también por una densidad y tienen asignada pues un centro, en este caso de inercia, para que el cilindro se comporte de una manera o de otra. Por otro lado, tiene asignado también, que sería un cuerpo de colisión, que permite establecer o definirle el tipo de material a través de unas fuerzas de fricción dinámicas y unos coeficientes de restitución, nos van a permitir diseñar cómo se va a comportar este cilindro o esta colisión al colisionar con otros elementos que estén definidos con otros tipos de materiales. De tal manera que, pues, por ejemplo, este cuerpo va a deslizar de una manera por esta superficie en base a precisamente estos coeficientes. Si no cambia estos coeficientes, pues podríamos ver cómo el cilindro pues, desliza mejor, peor o mejor, ¿no? En función de los valores que yo le vaya asignando por aquí. Bien. Bueno, pues una vez que tenemos definido estas físicas, pasaríamos a la parte de creación de juntas. En este caso, pues tengo, por ejemplo, una serie de juntas en los pistones para que suban y bajen. Tengo una junta de revolución para la mesa giratoria. Tengo juntas para estos pistones aquí también. Tengo, por ejemplo, distintas juntas en el brazo robótico, una junta deslizante para esta superficie o para la superficie de las cajas, etc. Tengo una serie de juntas, las cuales son juntas libres, no llevan control. Pasando luego a la parte eléctrica, que vamos aquí en sensores y actuadores, crearíamos pues todos los sensores que hemos comentado para que funcionen correctamente nuestra máquina y crearíamos los controles, en este caso, fijaros, por ejemplo, aquí, controles de posición o controles de velocidad, ¿vale? Bien, en este caso, esta máquina no la tenemos conectada con un PLC, sino que lo que tenemos es un control interno de software NX. ¿Vale? El software NX, en este caso MCD, nos permite generar también lo que se llaman operaciones. ¿Vale? Veis aquí la posibilidad de generar operaciones
Y mediante este editor de secuencia, fijaros, podemos concatenar estas operaciones para decirles que funcionen a modo de PLC. Es decir, oye, cuando se active este sensor, ejecuta una operación que es pues darle un valor a este control de velocidad de 20 radianes por segundo, o grados por segundo. ¿Vale? Y cuando acabe esa operación, quiero que empiece esta otra operación, etc. ¿Vale? Bueno, pues esto es una forma que tiene NX de que la parte mecánica y la parte eléctrica pueda ser testeada sin necesidad de tener ya desarrollado el código del PLC. ¿Vale? Fijaos que si yo entonces le doy al play a la simulación, pues lo que vemos es efectivamente como estos cilindros caen por el efecto de la gravedad, ¿no? Y como os he comentado, pues tenemos unos pistones que van suministrando estos cilindros. Cuando se activa ese sensor, pues vemos como la mesa giratoria, ¿vale? Cuando llega a esta posición de aquí, se activa un sensor de colisión y estos pistones activan la caída de dos bolitas, visto que se han caído dentro del cilindro. ¿Vale? Y así, como se comentó, pues ahora seguirá rotando, se le pone una tapa, etc. Bueno, el software MCD, aparte de poder realizar todo este comportamiento cinemático de la máquina y poder conectarlo con un PLC, nos permite también poder inspeccionar o poder ver cuál es el comportamiento de este elemento, ¿no? De tal manera que a través de un inspector podemos, por ejemplo, ver cómo se está comportando, pues no sé, una junta, ¿no? Por ejemplo, esta. De tal manera que podemos ver en el inspector, pues por ejemplo, este motor, qué par de motor está necesitando para ser capaz de girar estos cilindros, ¿vale? De tal manera que si tuvieran distintas fuerzas o distintos coeficientes de rozamiento, ya que esta mesa se está arrastrando por esta superficie que veis aquí, va a necesitar a lo mejor un motor con más par para poder conseguir mover estos cilindros. Pues aquí estamos viendo el par que está necesitando, por aquí, y las fuerzas, el torque, etcétera, y podemos también graficar, ¿vale? Este tipo de componentes. Bueno, lo que creo que es interesante aquí es la parte de conexión con el PLC. Fijaos que aquí, bueno, antes de poner este vídeo, voy a volver al modelo y os voy a enseñar un poco cómo se hace esta conexión. Para hacer esta conexión, lo primero que tenemos que hacer es crear lo que son las señales internas de MCD. ¿Vale? Crearíamos aquí señales. Y estas señales, lo que hacemos a través del signal adapter, este comando que veis aquí, es asignar estas señales con parámetros de la simulación. Por ejemplo, en este caso veis esta máquina que tiene una junta o un control de posición de esta mesa giratoria. Yo selecciono este elemento. Fijaros que tengo distintos parámetros que puedo controlar, tales como la velocidad, la posición en ángulos, ¿no? de mi mesa, el límite de aceleración que puedo alcanzar, la aceleración actual, etc. Entonces, si yo elijo un parámetro, como por ejemplo la velocidad, y añado este parámetro tiene unas propiedades, ¿no? Tiene pues, un valor, que en este caso es 0, unas unidades, grados por segundo, un tipo de dato que es de tipo Double. Yo puedo conectar este tipo de parámetro con una señal, crear una señal y conectarlos a través de una fórmula. Por ejemplo, oye, el parámetro va a ser igual a lo que me llegue por la asignación. Obviamente esa asignación de igual no podría ser, ya que yo tengo aquí un dato de tipo double y aquí un dato de tipo booleano, ¿no? Entonces, tendríamos que comparar, pues, obviamente, parámetros que sean iguales. También podemos establecer funciones, es decir, oye, pues cuando la señal que es de tipo booleano se active, el parámetro que es de tipo double me das un valor de 60, por ejemplo. Y cuando la señal de tipo booleana sea false, me das un valor de 0, por ejemplo, ¿vale? Entonces, normalmente, si lo que nosotros queremos hacer es un testeo del código del PLC, normalmente el código del PLC va a ir controlado uno a uno, ¿no? De tal manera que directamente el parámetro será igual a la señal. Por lo tanto, la señal tendría el mismo formato, el mismo valor, ¿vale? Y también conectaríamos sensores, valores de sensores con señales de salida del PLC, o de entrada del PLC, donde va a decir pues si una pieza está detectando un sensor de colisión está activado o no está activado.
Bueno, pues una vez que hubiéramos hecho esto y creado todas las señales, lo que haríamos sería mapear, ¿vale? A través del signal mapping, mapearíamos las señales que hemos creado en MCD con las señales del PLC. Para eso, primero tenemos que generar la conexión con el PLC, el cual puede ser conexión con un PLC virtual o puede ser conexión con un PLC real. Fijaros los distintos protocolos de comunicación que tenemos por aquí. Tenemos, por ejemplo, PCUA para hacer conexión directa con un PLC físico, o tenemos, por ejemplo, el PLC SIM Advanced para hacer la conexión con este emulador. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tuviéramos conectado, mapearíamos las señales y a esas señales van a venir dadas, pues el valor de esas señales van a venir dadas por el PLC. Para acabar, entonces, os quería enseñar este vídeo en el que veis, por ejemplo, otra máquina distinta. Voy a pasar un poquito para adelante, esto tarda un poquito en arrancar. Aquí nos está enseñando simplemente una parte más de conectividad. Veis que tengo un PLC, fijaros aquí en la parte izquierda, tengo un PLC real, el cual está conectado con mi ordenador a través de OPC-UA, con mi máquina virtual, ¿no? Que es la que veis. Bien. De tal manera que, fijaros ahora, lo que hace es lanzar la simulación, ¿vale? Y gobernar, bueno, en este caso la está controlando con un HMI, pero ahora lo que va a hacer es pasar al HMI, fijaros, real, ¿vale? Tenéis aquí, él le coloca el funcionamiento en modo manual y fijaros cómo él empieza a dar valores, ¿no? Entonces le dice, muévete el brazo para la izquierda, para la derecha, ¿vale? Baja, sube. ¿Vale? Luego lo que hace es ponerlo en modo automático y lanzar al start la simulación. Entonces empieza a funcionar el programa de que tiene cargado el PLC. De tal manera que, fijaros, pues empieza a cargar cajas. Empieza a cargar botellas dentro de esta caja. ¿Vale? Y bueno, y no tiene mucho más. Esto es un reset, lo vuelve a poner en modo manual para que veáis, vuelve a decirle que se mueva para arriba, para abajo, que lo mande para la izquierda, para la derecha, etcétera. ¿Vale? Aquí lo que simplemente esté viendo es, pues fijaros cómo realmente esto está manejado por el PLC, es decir, está conectado y sí. Bueno, pues esto sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta, pero si a lo mejor me he enrollado demasiado. No sé si he ido entrando alguna pregunta. Hola, sí, sí, a ver, te las leo, ¿vale? A ver, creo que no me veis, ahora sí. A ver. Vale, están preguntando, ¿afecta de alguna forma todo esto a los operarios de máquina? Es decir, si el que controla la máquina a través del gemelo y hace operar la máquina, ¿podría haber algún tipo de seguridad con la máquina? Entiendo que lo que quiere decir es que si cambia algo en la máquina, manualmente, ¿no? Si podría haberlo reflejado en el gemelo, entiendo. Si es así, sí, o sea, obviamente al estar conectado, esto ya sería en la parte más de mantenimiento, en la que al estar conectado el, el gemelo con nuestra máquina real, pues podríamos, todo lo que ocurre en la máquina real podemos reflejarlo, aunque sea de manera manual. Obviamente, ese conocimiento del estado de la máquina tiene que venir dado por algún tipo de sensor o algún tipo de valor que nos indique, por ejemplo, el estado de los ejes, ¿no? O de las juntas, es decir, el valor que tiene, ¿no? De tal manera que si un operario lo mueve de manera manual, le esté llegando al gemelo digital el valor de cada una de las juntas. Y la podemos nosotros mover de manera manual y que le esté llegando el valor. Hay un ejemplo por ahí precisamente de esto, en el que se utiliza también la realidad virtual para el entrenamiento de operarios. De tal manera que al entorno 3D, al entorno virtual, se le conecta un operario con las gafitas, ¿no? De realidad virtual y le va indicando, pues a lo mejor operaciones de mantenimiento que tiene que hacer la máquina y la hace todo en el entorno virtual. De tal manera que luego lo puede hacer en la máquina real y en ese ejemplo se ve de hecho cómo está conectada, ¿no? La máquina, como digo, a través de los valores de los ejes y el operario va moviendo la máquina y se va moviendo en el entorno virtual. Vale, y la siguiente nos están preguntando que cómo obtener info de los cursos de formación en NXMCD. Eso os lo vamos a pasar, o sea que no hay ningún problema. Se pondrán en contacto contigo para explicarte
todo lo relacionado con los cursos de formación que estás solicitando. Ujú. Y por lo que estoy viendo no hay ninguna otra pregunta. Así que, bueno, de todas formas, a lo largo del día de hoy os vamos a pasar la grabación del webinar y cualquier duda o pregunta podéis escribir, o sea, me podéis escribir a mí, podéis escribir a info que os vamos a responder a todas las cuestiones. Y yo creo que de momento no hay ninguna otra pregunta, así que nada, Pablo, muchísimas gracias, ha estado muy interesante. Y nada, Gracias a vosotros. nos vemos a la próxima, entonces. Muy bien. Pues Muchísimas nada, muchas gracias a gracias todos a por todos. conectaros. Hasta luego. Eso es. Hasta luego.